¿Cómo están? Dios les bendiga. La paz de Dios. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta lectura bíblica matutina. A la hora que nos estén escuchando, agradecemos que se conecten, que nos escuchen, que nos escriban, pero sobre todo gracias por sus oraciones. Nos da mucho gusto también cuando sabemos de dónde nos escuchan, de qué lugar nos miran. Es muy grato saber de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo en escribir sus mensajes. Gracias también por compartir con sus contactos esta lectura y así es posible que llegue a más personas. Y también si usted ya se ha suscrito a nuestros canales de YouTube o de Facebook, queremos agradecerle también. Así que bueno, nuevamente bienvenido a la hora que nos esté escuchando. Deseo que Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de hoy vamos a culminar el capítulo 5 del primer libro de los Reyes y vamos a tomar del versículo 13 al versículo número 18. Dice así, capítulo 5, 13 al 18. Leo la palabra de Dios. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. Hasta aquí terminan, queridos hermanos, estos versículos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones de esta palabra del Señor. Y bueno, aquí, como lo hemos platicado, tenemos simplemente la información de cómo iba a ser ese templo. Ya hemos dicho que David preparó los planos, David preparó todo, pero Salomón ejecutó y fue una ardua tarea. Vemos que el trabajo de cortar árboles enormes y transportarlos por tierra y mar hasta Jerusalén era una grande tarea. Si hoy en día, con toda la tecnología y la maquinaria que se tiene, esto es una gran labor, imagínense en los tiempos de Salomón. Pero queridos hermanos, esto también fue posible porque había ese deseo de construir esa casa al nombre de Jehová, y además Dios proveyó todo. Pero es algo sorprendente, es algo que nos deja pues admirados cómo cortaron esos árboles enormes, transportarlos por tierra, transportarlos por mar hasta Jerusalén y extraer inmensos bloques de piedra de las canteras. Todavía hoy sabemos en lugares donde se extraen piedras preciosas de las canteras. Es un arduo trabajo. Y no solamente extraerlas, transportarlas hasta Jerusalén, repito, sin utilizar la maquinaria moderna. Eso fue una tarea gigantesca. Qué maravilloso es ver cómo se logran cosas cuando son para Dios, porque Dios se encarga de todo. Hermanos, ese trabajo exigía el tiempo y la fuerza de miles de hombres. Los que han participado y hemos participado en poder tener la bendición de ver cómo se levanta una casa de oración, sabemos y lo podemos testificar cómo la mano de Dios está ahí. Con nuestras fuerzas no sería posible, con nuestros recursos no sería posible. Cuando se termina esa obra, ese templo hermoso, ese lugar de oración, uno dice, Señor, ¿se pudo? Sí, porque Él lo hizo todo. Pero sí también hay un gran esfuerzo, hay tarea,
hay dedicación, hay mucho trabajo pues, de todas las áreas. Pero qué hermoso es ver cuando se inaugura, cuando se consagra una casa de oración, cuando se dedica para el Señor. Qué recompensa tan hermosa. Los que lo han vivido pueden testificar de eso. Hermanos, por eso decimos que Salomón pues tuvo una tarea ardua y por eso escogió israelitas que lo ayudaran, que tuvieran este corazón, porque se requiere que tengan amor. No hay duda que Salomón debió haber escogido gente que amaba a Israel y que tenía un corazón también para hacer esta obra, porque no cualquiera se incluye o se suma a estos trabajos. Habla, dice, de 153,000 cargueros, canteros y supervisores. Estos sí no eran israelitas, pero los principales sí fueron israelitas. Estos eran dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 2, 17 al 18, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 150,000 y 3,600. Seguramente también de ahí tomó hombres Salomón para apoyar en todos estos trabajos. Ahora, queridos hermanos, vemos aquí, vamos a ver más adelante cómo se construyó lo que ahora se conoce como la palabra templo, el templo. Primero era lo que conocíamos como el tabernáculo, ese lugar que se transportaba, que era una tienda prácticamente. Ahora va a ser un templo. Y este templo que construyó Salomón, hermanos, tenía 27.2 metros de largo, casi 10 metros de ancho y 14 metros de alto. Aunque era considerablemente más grande que el tabernáculo que se usó en el desierto. El templo no tenía propósito, hermanos, desde luego, si se da cuenta, de albergar multitudes, porque si lo vemos en medidas reales no es tan grande. Pero es que recordemos que el templo de aquel tiempo no era como los templos de ahora. En los templos de ahora se requiere una capacidad muy grande o una capacidad suficiente según el número de la congregación, porque nosotros estamos dentro del templo. Recordemos que en este tiempo, aunque ya no era el tabernáculo, lo único que se cambió fue la estructura. Ya no era una carpa, ya no se armaba, ahora era un edificio construido. Pero en realidad solamente era para que se cumplieran las obligaciones sacerdotales, para que los sacerdotes pudieran hacer su tarea, desempeñar sus funciones que desempeñaban en el desierto cuando se tenía el tabernáculo. Por eso, cuando vemos la palabra templo, quizás se nos viene a la mente pues un gran edificio que lo pudo haber construido Salomón, pero no era lo que hoy conocemos para nosotros un lugar donde hay bancas o hay sillas, donde entramos todos. En ese tiempo solamente entraban los sacerdotes a cumplir su tarea obligatoria o su tarea sacerdotal. Sin embargo, se considera que era más amplio que el propio tabernáculo. Pero algo que sí tenía este lugar, aunque no era en dimensiones gigantescas, como hoy puede haber templos para recibir a 5,000, 10,000, 20,000 personas o en un auditorio. Sin embargo, algo que sí tenía este magnífico y maravilloso edificio, que se convirtió, además de todos los materiales preciosos, bellísimos y de mejor calidad, fíjese bien, se convirtió en el centro de la adoración de Israel. El lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. El lugar donde Él dijo después, vamos a verlo, que escucharía sus oraciones, que recibiría sus ofrendas y les aseguraría su perdón. ¿Qué más, hermanos, podemos pedir? ¿Qué más? Eso es suficiente. Quizás no tengamos unos templos grandes, no tengamos edificios grandes que desearíamos y quizás sean necesarios, pero si la presencia de Dios está en ese lugar, quizás no sea muy grande, no sea muy majestuoso, pero si ahí está la presencia de Dios,
Eso es maravilloso, eso es suficiente. Claro que si podemos, con la ayuda de Dios y con los recursos que Él nos da, poder levantar una casa de oración, un edificio, hasta las posibilidades que tengamos y más allá, el Señor lo proveerá. Hagámoslo, porque es hermoso también. Es maravilloso poder dar un testimonio de que en el Dios que creemos, el Dios que adoramos, es el dueño de todo. Pero lo más importante no son los materiales, no es la estructura, no son los detalles. Lo más importante es que la presencia de Dios esté ahí, como después Dios mismo le aseguró a Salomón cuando se consagró ese templo, que Él habitaría ahí, que ahí vendrían y escucharían sus oraciones. ¿No le parece esto maravilloso? Y esto nos hace ser agradecidos y decir, Señor, gracias por el lugar donde yo me congrego, ya sea un templo, ya sea una casa de oración, ya sea quizás temporal, lo que sea. Pero ahí tenemos un lugar para adorar, para orar y para alabar a Dios. Así que, hermanos, valoremos lo que Dios nos ha concedido y démosle muchas gracias al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Y también oramos por las peticiones de oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde reunirnos. Tenemos un lugar, Señor, que se ha levantado, se ha construido para tu gloria y que hubo vidas dispuestas, manos dispuestas para hacerlo. Señor, pero lo más maravilloso y lo más deseable es que tu presencia esté ahí, que tu presencia habite ahí, que ahí escuche nuestras oraciones, que ahí te manifiestes, Señor. Hemos aprendido, Señor, cómo esta tarea fue ardua, pero tuvo su recompensa, y así también lo vemos hoy en día. Padre, ayúdanos y permítenos, Señor, movernos en tu voluntad en cuanto a este tipo de obra que tú también hoy en día nos pides que hagamos. Dirígenos y provéenos, Señor. Ahora te pedimos por las necesidades, que suplas, que obres en tu poderoso nombre. Gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos mañana porque vamos a arrancar con el capítulo 6. Y aquí vamos a ver lo que hemos platicado. Ahora sí, la edificación completa de este templo que se construyó. Por lo pronto, que Dios le bendiga, que tenga un martes bendecido y que la paz de Dios sea con usted. Hola Bakersfield, ¿estás buscando esperanza y un propósito en tu vida? Tenemos una gran noticia. Dios te ama y tiene un propósito especial para ti. Te invitamos a la campaña evangélica Esperanza de Vida, un evento que podrá transformar tu vida. Ven y descubre el plan que Dios tiene para ti. Acompáñanos los días 4, 5 y 6 de octubre en el Harvey Auditorium, ubicado en el 1241 Calle G en Bakersfield. La entrada es gratuita. Los horarios son viernes 6 p.m., sábado 5 p.m. y domingo 3 p.m. No importa dónde te encuentres en tu vida, este evento es para ti. Ven solo, con amigos o con tu familia. Este es el momento perfecto para encontrar la verdadera esperanza y propósito en tu vida. Recuerda, Dios te ama y te espera en la campaña evangélica Esperanza de Vida. No te pierdas esta oportunidad única. Más información al 661-477-2622. Te esperamos con los brazos abiertos.